Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promo Estéreo. ¿Qué tal? Este es Seren Magazine y estamos muy contentos de que nos estén escuchando, y a todos nuestros amigos de Facebook los saludamos también que nos están viendo, y saludo a Connie aquí en la producción. Hoy tenemos una súper invitada de lujo. El tema me encanta, es Monet y el impresionismo. Bueno, pues, ¿qué más les podemos decir? No quiero que se nos vaya el tiempo y quiero aprovechar cada segundo. Entonces, voy a aprovechar para leerles una semblanza. No es breve porque Ana Ortiz, mi invitada, la doctora Ana Ortiz, tiene una trayectoria increíble y quiero darles un poquito de lo mucho que ha hecho. Ella es doctora en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, maestra en Museología por la Escuela del Louvre y maestra en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, obviamente donde obtuvo la mención honorífica y se distinguió por ser el mejor promedio de la carrera. Su área de investigación es el México virreinal, con especial interés en los aspectos de salud y su vinculación con las problemáticas sociales y artísticas. Ha sido docente universitaria desde 1988 en diversas instituciones académicas, especialmente en la Universidad Iberoamericana, donde dirigió además el Departamento de Arte. También labora en el ITAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la UNAM y la Universidad Anáhuac. Es conferencista en diversos foros académicos y de difusión cultural. En el ámbito de museos ha trabajado en México en el MUNAL y en París como investigadora, curadora independiente y directora de los departamentos de investigación, curaduría y exhibición. Dirigió el Departamento de Investigación y Curaduría del Museo Franz Mayer. Actualmente es docente en diversas universidades. En el ITAM coordina 2 diplomados. Uno es de Historia del Arte y el de las Ideas Culturales, y el de Gestión y Coleccionismo en el Arte Mexicano. Y ofrece cursos especializados de arte a título personal. Realiza una investigación sobre la historia de las instituciones hospitalarias en México. Ana, bienvenida. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, qué gusto para mí estar aquí contigo en Promo Estéreo. Padrísimo, y de hablar de una cosa que me encanta. Un poquito. Que es el tema de hoy. Un poco, nada más. Un poco. No, mira, yo recuerdo que ya has estado conmigo en otro programa y ahí hablamos del arte y las bicicletas. ¿Te acuerdas cómo se relacionaban? Y bueno, pues estuvo también increíble. Pero antes que nada, a mí siempre me gusta cuando tengo una entrevista para que la gente te conozca un poquito. A mí me gustaría que les cuentes a la gente que nos escucha de dónde salió este amor al arte, porque sé que lo traes desde chica. Sé de dónde viene un poquito, pero a lo mejor ellos no. Entonces quisiera que nos cuentes un poquito a tono personal cómo surgió. Cuéntanos. Pues mira, yo creo que desde chica me gustó, y alguien que influyó mucho a este gusto, a este amor por las cosas artísticas, pues definitivamente fue mi mamá y mi papá. Uh-huh. No se me va a olvidar, y siempre que voy caminando por las calles del centro, mi mamá daba clases en San Ildefonso, y cuando era el verano nos llevaba a mí y a mis hermanos,
y nos decía así como que no viéramos el caos que a veces pueden ser las calles en el centro, y ahora el centro es un poco distinto de cómo era antes. Y nos decía, volteen a ver los edificios. Ella era arquitecta, entonces como que veía todo lo bonito también en la arquitectura, y eso pues fue algo que me marcó la vida, ¿no? Y que en los fines de semana a veces hacían excursiones para ir a ver una exposición o ir a ver un convento del siglo XVI. Así es que por ahí fue el gusto, y cuando supe que existía una carrera de historia del arte, pues de ahí soy. En aquel entonces solamente era la Universidad Iberoamericana que daba historia del arte, y pues viviendo yo en el sur, muy cerca de la UNAM, la opción más fácil, porque la historia también me encanta. Hasta recuerdo unas clases de historia en la prepa, que la maestra era medio aburrida, pero bueno, a mí me encantaba sus clases. Entonces, mira, no fui a la opción de la UNAM para estudiar historia, y realmente estaba al lado de mi casa, y me fui por historia del arte, y yo creo que fue pues la mejor, de las mejores decisiones de mi vida, porque me formó y me encantó, y conocí a grandes amigos, y bueno, y poco a poco fui descubriendo más cosas que puede darte el arte, ¿no? Pues yo les voy a dejar el WhatsApp, mi WhatsApp, para que nos manden preguntas, comentarios, si hay algo que le quieran preguntar personalmente a Ana. Es el 55-5403-3712. Además, déjenme decirles que yo estudié con ella en prepa, entonces eso es verdad, ese amor al arte lo trae, y también su mamá, que es mi tía, ella también a mí, como ese primer encuentro con el arte, creo que lo tuve con ella también. Y pues es muy importante que se los inculquen desde niños, porque si desde chiquito te empiezan a acostumbrar a ir a museos, se te empieza a hacer cotidiano y empiezas a como crecer ese amor al arte, ¿no? Y pues Ana era siempre el parámetro de los trabajos, así de, no, voy a calificar en base al trabajo de Anita. Y decíamos, por favor, hazlo cortito, no lo hagas grandote. Pero pues no, ese amor que traía Ana ya desde entonces, y no era por mala onda ni nada, sino que le daban un tema y ella lo desarrollaba, y era casi una tesis, y nosotros llegábamos con 2 hojas. Entonces, bueno, ahí el rollo. Entonces, bueno, pero otra cosa, Ana, también sabemos, por lo que leí todo esto, tú te fuiste a vivir a París después de que acabas aquí la carrera. ¿De qué manera también te marcó vivir allá en París, en contacto con todo el arte ahí? Cuéntanos. Pues imagínate todo lo que estudiaste en libros, en unas cosas que se llamaban diapositivas, que eran unos cuadritos y se metían en el proyector. No, bueno, verlo en vivo, ver las obras de arte fue maravilloso. Tuve una experiencia antes de irme de trabajar en un museo, que fue en el Museo Nacional de Arte. Y bueno, el meterme en este mundo también de los museos, ir a ver los museos allá y ver cómo funcionaban en París, pues finalmente eran las mismas situaciones, solamente que con más recursos en Francia que aquí en México, pero para montar los cuadros y todo, pues bueno, era finalmente las mismas cosas, ¿no? Y el hecho de estar allá, pues iban a ser 8 meses que se convirtieron en 10 años, la vida se fue llevando ahí, y fui muy feliz. En París era muy joven, me lo quería comer así como todo de una mordida, pero yo creo que, no te diré que todos los días, pero sí por lo menos una vez a la semana, iba a conocer un lugar nuevo, a un museo nuevo, o a ver una exposición nueva,
por allí tengo mis cuadernos donde anotaba las cosas, que es como una gran memoria ahí histórica de lo que pasó en los 90s, ¿no? Pero la verdad, bueno, el contemplar la obra y verlo es muy emocionante. Sí. Yo creo que los que han ido, por ejemplo, ven a la Gioconda, siempre es como frustrante de que no la podemos ver porque hay un ejército ahí de chinos o turistas, pero el tamaño de la pieza y si uno se puede acercar más y verla y bueno, sí, no es pasan mismo, muchas cosas, claro. Es una relación distinta y en eso sí fui muy afortunada porque era consciente de eso. Y las clases en París y el estar yo yendo a ver cosas de arte, pues sí también fue algo muy formativo dentro de mi vida, formativo y cosa bonita, la verdad. Pues cómo no. Y además, pues deberías de escribir un libro de esas historias, porque seguramente esos lugarcitos que fuiste descubriendo, bueno, son tesoros que están por ahí. Y experiencias, solo te voy a contar una anécdota. Estudié yo en la Escuela del Louvre, que es una escuela maravillosa, porque casi que el laboratorio de trabajo es el Louvre. Y una vez, en lugar de ir a ver las obras, fui a ver al público en la sala de la Gioconda, donde está la Gioconda. Y había tanta gente, y veía a la gente como para hacer estas cosas de público, pero sobre todo los escuchaba. Y vi a un señor norteamericano ya grande, que lloraba y lloraba viendo a la Gioconda, y entonces me acerqué a escuchar qué es lo que él decía cuando lloraba. Fíjate lo que te da una obra. Y le estaba hablando al cuadro como si fuera una persona, y le decía, pues se había quedado viudo, y el sueño de su esposa era conocer a la Gioconda, y él le decía, estoy aquí por ti. O sea, hablando como con la esposa y hablando con la Gioconda. Bueno, terminé yo llorando con él sin decirle que me daban ganas de abrazarlo. Claro. Pero bueno, hay tantas cosas que de repente te mueven, que son tan importantes. Y de esas anécdotas, bueno, sí tengo una que otra. No, pues como te digo, escríbelas, por favor. Oye, Ana, pues ya centrándonos un poquito en el tema, porque si no, híjole, podríamos dar, pero 1000 programas juntas, pero me gustaría que ya entremos al impresionismo. Qué bueno. Okay. Es algo increíble, también mis pintores favoritos son impresionistas, pero cuéntanos tú, ¿por qué? Bueno, primero un poco del impresionismo, cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge? Pues mira, es uno de los movimientos artísticos consentidos de la gente. Sí, creo que sí. Y como todo a veces en la vida, es un movimiento que empezó con mucha dificultad. En el último tercio del siglo XIX, en París, precisamente en un estudio fotográfico de un fotógrafo que se llamó Nadar, donde hicieron su primera exposición impresionista. Y era un grupo de artistas que podríamos decir ahora como avant-garde, que estaban hartos de este trabajo académico que ponía la Academia de Bellas Artes, porque era el único lugar, digamos, oficial, acreditable, donde se podía estudiar. Habían talleres de artistas, pero entrar a la academia era entrar a la academia. Claro. Y la misma academia ponía su salón, su jurado que aceptaba las obras, y estos artistas se cansaron de este rigor, de pintar temas que eran los que decía la academia, que eran, haz de cuenta, la mitología, historia lo que de les la imponía, de Grecia y Roma, naturalezas muertas, cuadros religiosos, y empezaron por darse cuenta de las cosas sencillas de la vida, como ver llegar a un tren, un paisaje, una naturaleza muerta, la vida cotidiana, y eso se convirtieron los temas de ellos. Y una manera distinta de pintar, que fue en contra de todo lo que pedía la academia. Entonces, es como el primer movimiento moderno, si oficialmente le ponemos fechas, pudiéramos decir es 1874, que
tienen la primera exposición impresionista. Pero ellos, los artistas, pues empezaron a pintar con esta nueva técnica y con esta libertad de pintar al aire libre, de salir de los salones de la academia, irse a pintar al Sena, los paisajes, pues desde 1860 aproximadamente. Okay. Entonces tuvieron unos, por lo menos 14 añitos de estar como experimentando, hasta que finalmente dijeron, wow, somos varios que nos gusta pintar lo mismo, todos eran jóvenes de 20 y tantos años, se conocieron no precisamente en la Academia de Bellas Artes, pero en un taller de un artista que había sido modelo en la academia y que les enseñaba la figura humana. Ahí estuvo Monet, estuvo Sisley, estuvo Renoir, y se hicieron los grandes amigos. Okay. Y de ahí en los cafés que tenían sus discusiones empezaron a llegar otros artistas y empezaron a ver que todos querían como lo mismo. Que coincidían. Ajá, incluso una artista mujer que fue Berta Morisot, que se va a casar con el hermano de un pintor y que ella estuvo presente en todo el movimiento impresionista. Entonces, así más o menos se fue forjando, tuvieron la libertad, se hicieron llamar una sociedad independiente de artistas, escultores, pintores, grabadores, y se presentaron. Nadie les quería prestar un salón o un espacio porque eran los revolucionarios. Los rebelditos, ¿no? Claro. Sí. Y este fotógrafo que les caía bastante bien y era como que el único lugar donde era amplio y que era prestigiado, les prestó el estudio y bueno. Y de ahí una crítica súper negativa, pero lo negativo después fue atrayendo los intereses de otras personas, otros artistas, que son estos que hacen esbozos y no terminan pinturas. El título impresionismo salió por un cuadro que es famoso, de Monet, y un crítico que, burlándose de ellos, dijo, pues este cuadro que se llama Impresión Sol Naciente de Claude Monet, pues estos pintores hacen impresiones, son los impresionistas, pero en tono de burla. Por eso tan importante la participación de Monet en esta corriente, ¿no? Ah, claro, porque todos fueron importantes, claro, a su manera. Y cada quien con su estilo muy particular. Pero del cuadro de él, que es un paisaje, es un amanecer en el puerto de Le Havre, en el norte de Francia, pues cuando, fíjate, el curador era Renoir, que estaba en París, y estaba como angustiado de ponerle títulos a los cuadros y cómo montar uno con otro. Le pregunta a Monet y le dice, dime un nombre, ponle un título y todo, y él le dice, pues ponle impresión, no le voy a poner así como paisaje de Le Havre, es como muy sencillo, ponle impresión, sol naciente, porque se ve que está amaneciendo. Y de ahí fue el título, de ahí el nombre. Y fíjate, un movimiento que tuvo 8 exposiciones, nada más en un lapso de 12 años, pero pues que ahí concluyó. La última es en 1886, del 74 al 86, y vinieron otras cosas dentro del arte. Pero hoy por hoy sigue siendo, si lo ponemos así oficialmente como en Box Office, tuvieron 12 años de vida, pero sigue siendo un movimiento que gusta mucho, que tiene museos donde pues lo que la gente va a ver son los cuadros de los impresionistas, que cada vez que hay una exposición con algo impresionista, se llena. Sí. Sigue gustando, a mí particularmente me encanta. A mí también. Me encanta, y me encanta Monet, y me encantan, bueno, muchos de ellos, ¿no? Los impresionistas. Oye, Ana, y cuéntanos, porque Ana también, la manera en que lo cuentas, bueno, me encanta. Cuéntanos un poquito de la vida de Monet. ¿Él tuvo familia? ¿Qué hizo? Un poquito a tono personal también. Pues mira, una vida fabulosa.
es un artista que vive 86 años, entonces es un artista que va a ser bastante longevo. Y lo que sí puedo decir, como que durante toda su trayectoria, pues siempre le gustó pintar paisajes, pintar flores, pintar al aire libre, desde que inicia su carrera, y siempre se mantuvo como en esta misma temática, vida cotidiana. O sea, para nada estas pinturas que pedía la academia de temas de mitología o de la antigüedad griega y romana. No, a él le gustaba mucho este tipo de temáticas. Cuando entra y forman, porque es de los creadores de esta corriente impresionista, pues así va a continuar toda su vida. Él muere en 1926 y en 1926 pues ya hay en el ámbito cultural muchas corrientes ya de lo que sería siglo XX, como el fauvismo, el futurismo, el cubismo, suprematismo, pero él siguió en su misma línea. En su misma línea que nos lleva casi sus últimas pinturas a un movimiento como que es conocido como abstraccionismo. Entonces, su vida, digamos, en su trabajo artístico se quedó bajo esa misma línea, innovando algunas cosas, pero bajo la misma temática y el mismo estilo. Y en su vida personal, pues fascinante. Tuvo 2 mujeres, tuvo 2 hijos, tuvo un hermano que le ayudó muchísimo al inicio de su carrera. El hermano era el hermano mayor, unos 4 añitos más grande que él, y él pues va a ser quien le va a ayudar en las primeras ventas de sus obras, pero no nada más a él, también a otros de los amigos artistas como Renoir o Berta Morisot y demás, y es un buen coleccionista, que de él ya te contaré luego más cositas, ¿no? Y bueno, se casa con quien va a ser su modelo, que se llamó Camille Monet o Camille Doinceau, y los papás no le gustaban. No la querían, de estas cosas como pasa luego en las familias, que los no papás es de Monet no la querían. No, okay. Y bueno, él decide continuar con ello, incluso los papás le ayudaban. Él tiene una tía, que es una tía que ve las aptitudes de Monet desde que tiene 12 años, y como que lo va ayudando. Queda huérfano Monet, muy jovencito también, y el papá pues es quien va llevando a Monet, pero la tía también. Okay. La tía que la va dirigiendo se llama Marie-Jeanne, la tía. Y fue quien los presenta con un pintor de marinas, que son paisajes de puertos o de barcos, y es quien le va a ir enseñando como este gusto de no pintar adentro de un taller, sino afuera en el exterior. Y bueno, en París, se va a París porque pues el mismo pintor le dice: tienes que irte a París. En París conoce a Camille, se enamoran, va a ser la modelo de sus primeros cuadros, y después van a tener un hijo. Y el papá, la tía desafortunadamente se muere, y el papá pues quiere que el hijo estudie en la Academia de Bellas Artes. Esas cosas de los papás que a fuerzas tiene que ser la universidad tal o la escuela tal. Y él no quiere, porque no quiere caer como todos los pintores, entonces le quita los recursos y ahí va viviendo poco a poco, y nace el niño, nace Jean, que es su primer hijo. Finalmente, pues mira, se acaba casando con Camille contra el disgusto del padre, pero pues ya se casa cuando Jean va a tener pues por lo menos unos 2 o 3 añitos. Se muere el papá le deja una herencia, y con esa herencia más la dote de Camille, ya casados, pues entonces van a poder comprar
a rentar una casita en las afueras de París que se llama Argenteuil, y ahí van a hacer estos cuadros muy famosos que va a pintar él, como el de Impresión Sol Naciente, que se va a Le Havre, u otro que es un paisaje que viene Camille con Jean en las amapolas que vienen como bajando, que está en el Museo d'Orsay en París, que es muy bonito. Y así sigue la vida. Camille se embaraza del segundo hijo, que se llama Michel, y bueno, iba a pasar algo sumamente curioso, extraño de pensarlo en el siglo XIX, pero hay un coleccionista que es quien compra este cuadro tan famoso, que es el señor Ernest Ochede. Y le gusta mucho lo que hace Monet, y entonces le pide que haga unas decoraciones para el comedor de su casa de campo, que está hacia Normandía. Y entonces va Monet a hacer esas decoraciones del comedor, y pues le gustó. La casa era una herencia de Alice, la esposa de Ernest Ochede. Y le gustó la casa, pero también le gustó Alice. Y a Alice le gustó Monet. Alice ya tenía 5 hijos. Se flecharon. Y el último hijo que tiene Alice, con supuestamente el marido, el señor Ochede, pues es una gran duda, porque además físicamente era idéntico a Monet. Entonces, el sexto hijo, Jean-Pierre Ochede, es muy probable que sea hijo de Monet. Y tanto Michel, que es el segundo hijo, como Jean-Pierre, pues hay retratos que les hace Monet juntos, en pinturas o retratos a lápiz, porque los niños crecieron pues al mismo tiempo. Ahora me preguntarás si Camille, ¿qué pasa con esto? Porque Camille, al momento que nace Michel, se enferma, no la pasa bien, y es una tragedia porque termina muriendo. Pero sí convivieron un momento juntos en la casa de una casa que alquilan en Bétheuil, la familia Ochede, el señor Ochede con Alice y sus 6 hijos, y Alice Monet y sus 2 hijos. Se muere Camille, y Camille le encarga a Alice que cuide de sus hijos. Y del esposo, ¿no? Pues sí, de cierta manera yo creo que sí. Para Monet fue un golpazo que muriera ella. Incluso la retrata en su lecho de muerte. Pero pues así fue la vida. Finalmente Monet se queda con Alice. Alice no regresa con Ernest Ochede. Ernest se va a París y le pide, tienes que regresar a la casa y todo, y ella le dice que no. También hay que comentar algo de Ernest Ochede. Él tenía un negocio con su familia que quiebra el negocio, vuelve a poner otro negocio, seguramente con el dinero de Alice, y no funciona el negocio. Entonces, y la vida de Alice yo creo que era más divertida con Monet, se daban sus tiempos. Monet iba y se iba a Londres y pintaba, iba al sur de Francia y pintaba, a Italia y pintaba, entonces se daban sus tiempos, y ella, pues finalmente ella queda a cargo de 8 hijos, que son los 2 de Monet más los 6 de ella. Imagínate qué difícil, ¿no? Los tuyos y los míos, ¿no? Como las películas. Exacto. Oye, aquí tienes unos saluditos que quiero leerte. Muy bien. Una vez, para que luego se nos va el tiempo. Aquí nos dice, saludos a Ana desde San Luis Potosí de parte de Itzel. Excelente. Hola, maestra. Fue mi alumna. Y bueno, un poquito cuéntanos dónde alguien que quiera ver obra de Monet
Ay, claro, Cuéntanos. pues miren, ahorita tenemos una súper oportunidad y por esto es también como que el tema de esta plática. Sí, claro, Monet aprovechar, y demás. porque sí nos gusta dar también exposiciones en museos y todo, y Claro. justo ahorita pueden aprovechar. Cuéntales, Ana. Fíjense, en el Museo Nacional de Arte, el MUNAL, ahí donde está el caballito, pues hace ya 2 meses montaron una exposición que se llama Monet, Luces del Impresionismo. Es una exposición pequeñita que está constituida de 12 cuadros nada más, entonces uno puede ir como que a saborear con el tiempo detenido, las temáticas y todo, una exposición pequeña de 12 cuadros, que no piense la gente que va a haber como una gran retrospectiva, ¿no? Pero hay 3 cuadros de Monet, 2 vienen del Museo de Arte de Dallas, que son bellísimos. Uno es un cuadro de unos nenúfares, que es un cuadro redondito, que se llaman tondos, y el otro es un paisaje que es en el sur de Francia, casi en la frontera con Italia. Y el otro cuadro viene del Sumaya. Pasa que muchas veces uno va al Sumaya y ahí está el paisaje de Monet, y ahí lo tenemos, pero hay tantas cosas tan bonitas luego en el Sumaya que es como un paisaje más. Y el sacarlo de ese contexto y ponerlo en el MUNAL bajo esta exposición, pues está lindo. Son 3 Monet, entonces, pero lo que es bien interesante y lo que hizo el equipo de el MUNAL, y que de veras los felicito, es que buscaron cómo impactó esta corriente de fines del 19 en México. Porque aquí en la Academia de San Carlos hubieron artistas que pintaron al estilo impresionista. Y entonces van a, digamos, a dialogar las obras de arte con las obras de Monet. Entonces tienes artistas como por ejemplo Clausel, que pintó estos hermosísimos paisajes, fuentes brotantes, unos cuadros hermosos. Tienes también a otro artista como Francisco Romano Guillemín, que va a tener unos paisajes allí en la muestra, autor de un cuadro conocido que conoces, que es Flora, que es con esta técnica impresionista. Y entonces ahorita en el MUNAL tienen esta muestra donde pueden ver este diálogo entre lo que sucedió aquí con los pintores mexicanos y los cuadros de Monet, porque finalmente es, como decía un escritor, Solá, Monet va a ser el artista más impresionista de los impresionistas, ¿no? Entonces es una oportunidad. Incluso hay un programa académico que tiene el MUNAL, que han estado invitando a varios conferencistas, y va a hablar la maestra Luisa Durán sobre Romano Guillemín, y después Amparo Clausel sobre su abuelo, que fue Joaquín Clausel. Entonces, para que estén atentos de las actividades que tiene MUNAL, y la exposición dura hasta fines de agosto, 27 de agosto, así es que pues tienen tiempo y están aprovechenla. de vacaciones, no hay pretexto para no irlo a visitar. Hay que verla, sí. No, además Ana también da unos cursos en Francia, o sea, directamente llega un grupo de aquí de México, que ya la próxima vez que tengas tu viaje y todo, vienes para que demos toda la información. Ay, gracias, claro. Y entonces va y da, imagínense el curso vivencial ahí en París, y acabas de dar también el del Renacimiento en Florencia. Los saludos de Isel desde San Luis Potosí. Ella vino conmigo a Florencia, así es que pues ahí saludamos a todo San Luis y demás. Y mira, de veras esto, como con lo que comenzamos de decirte, de ver las obras en vivo, pues sí es una experiencia. Sí, claro. Y el año pasado justamente fue como un tema de Monet, porque fuimos a la casa de él. La casa de Eso Monet. te iba a preguntar.
Eso está bien bonito, siguiendo como con la historia de su vida y ya con esta nueva familia de Monet que tuvo que pintar y pintar para mantener a 8 hijos, pues fíjate que renta una casa de camino a Rouen, que es en Giverny, y ya es un pintor que va a ser reconocido. Hay un crítico que le va a ayudar mucho, más bien es un marchand de arte, que es un francés que se llamó Paul Durand-Ruel, y pues va a tener un prestigio, va a vivir de su arte, va a mantener a la familia también. Y entonces esa casa que él rentó en Giverny, que es una casa preciosa, hermosa, bastante grande, se convierte como en el sueño de su vida y la puede comprar. A los pocos años, él se va a vivir en 1883 y al poco tiempo compra la casa y la va agrandando. Y tiene un terreno bastante grande donde él se dedicó a quitar los árboles de manzanas que habían y a sembrar flores. Y la misma Liz le decía, ay, pero ¿por qué quitas todos estos árboles hermosos? Y le decía, es que este va a ser mi jardín. Los jardines fue algo también muy recurrente en su vida. Ahorita luego les enseño para los que nos ven en Facebook un librito del jardín. Y bueno, lo empieza a llenar de rosas, de amapolas, de flores, y se vuelve una parte de este gran terreno en un gran jardín que le llaman el Clos Normand, y que verlo no diría yo en la primavera, pero un poco antes de entrar el verano, todo está lleno de flores, es una cosa preciosa. Y además, ¿sabes? Su casa la convirtió, cada cuarto de su casa le puso un color. Entonces es una casa llena de colores. El comedor es amarillo, la cocina es azul, un cuarto es rosa, otro es verde. Bueno, es hermosa. Y bueno, después de este jardín, con el tiempo logra comprar un terreno de 1,200 metros donde él va a hacer su jardín de agua. Exactamente. Y es donde va a sembrar los nenúfares. Que está el puentecito. Eso, el puente japonés. Y el año pasado, pues decidí llevar a estos alumnos a que fuéramos a Giverny, que es muy sencillo ir porque se sube uno en el tren, en la estación de San Lázaro, que fue donde él pintó, las famosas series, porque es un pintor de series, y pinta la estación de San Lázaro, y llega uno al pueblito que es Vernon, y ahí hay un camioncito que te lleva directo a la casa de Monet. Y bueno, es maravilloso. La verdad es así como que estar viendo, porque lo tienen súper cuidado los dos jardines. Sí. ¿Y en la casa permanece así como la tenía? Sí, por ejemplo, él, pues además de que pinta ahí los cuadros, están las réplicas de los cuadros, porque la casa tiene una historia increíble. Los cuadros se fueron al Museo Marmottan, casi todos los que tenía él en su casa, en su estudio. Pero, por ejemplo, las colecciones de estampas japonesas, hay una cosa curiosa también en el 19 que va casi de la mano con el impresionismo, es que Japón se pone de moda y empiezan a coleccionar estampas japonesas. Y Monet es un gran coleccionista, tiene más de 200. Y esas estampas están colgadas en las habitaciones. Entonces se ha tratado de mantener como estaba la casa, el jardín lo han cuidado, pero no siempre fue así. Porque, hablando un poco de la historia de esta casa, y que los alumnos pueden ir a visitarla o los que anden por allá, es realmente sencillo ir, solo que en el invierno está cerrado porque el jardín pues sí, no es como primavera o el verano, que es los mejores momentos de ir, ¿no? Claro.
Y fíjate que en la casa pasó algo curioso. Vive ahí Monet, sus hijos se van casando, y hay un hijo que es el que aparece en la mayoría de sus pinturas, que es Jean, que se va a casar con la hermanastra, con la hija de Blanche, con la hija de Alice Ochedé, y ella se vuelve pintora también. Y pasa algo curioso, que pues lamentablemente muere Jean en 1914, y entonces Blanche, la nuera de Monet, se va a vivir con Monet, y cuida a Monet, y cuida el jardín, y como es pintora, porque su maestro va a ser Monet desde que era niña, pues se entiende muy bien con él. Realmente es una relación sensacional que tienen los dos. ¿Qué pasa cuando muere Monet en 1926? Ella se encargó de mantener la casa, de cuidar el jardín, porque sabía que era algo súper valioso para el suegro. El hijo es el heredero universal, el que queda, Michel. Y Michel, pues no le importa mucho ni los cuadros ni nada, pero hace algo bueno. Todos los cuadros, dice, en lugar de tener todos estos problemas, los regalamos a la Academia de Bellas Artes, que los va a ubicar en el Museo Marmottan. Pero el jardín se cae verdaderamente cuando se muere Blanche, porque ya no hay nadie que lo mantenga. Y es una tragedia. Si yo te enseñara las fotos de ver este jardín en 1960, 70, hasta que finalmente... Abandonado totalmente. El puente japonés podrido, destruido, pero viene alguien que, con un apoyo de Estados Unidos, de las fundaciones, empiezan a renovar la casa y queda preciosa como está actualmente. Espectacular como estaba, como le gustaba a él. A Monet, y que se volvió, tan bonito su casa. Tienen un restaurancito donde uno come enfrente, y son como los platillos que le hacía Blanche Ochedé a su suegro. Que cada vez que voy a París, y si hay curso, me los llevo para que vean ese jardín tan bonito, ¿no? Estar ahí donde pintó. No, hombre, mira, ahí lo tienes. Los libros, por lo menos que también mando, en lo que sacas el libro, nos manda un saludo Wanda, te mandamos un saludo de regreso. También Vero nos manda muchos saluditos. Ay, gracias. Saludos a Valle Feliz. Saludos. Olga Magallanes dice que eres una maravilla. Efectivamente, muchos saludos, Olga. Y a ver, enséñaselos. Este es el libro, y si aquí lo pueden, hacia la cámara, pueden ver, por ejemplo, aquí la casa, y lo que es muy bonito es, aquí tienen el comedor, es un comedor completamente amarillo, con obras japonesas. Por ahí hay una ola muy famosa que es la de Hokusai, la gran ola de Kanagawa, colgado ahí. Digo, a lo mejor no lo alcanzarán a ver. Pero sí, lo de los colores que decías, qué bárbaro. Tal cual. Y esta es la parte del jardín. Aquí se alcanza a ver el jardín de las flores. Y por acá tendremos el estanque, que es donde nacen las nenúfares, y que será como el gran motivo para él de pintar los últimos años de su vida. Esto que se vuelve tan famoso en él, que son los nenúfares, que van a ser estas plantas acuáticas, que le llaman la atención por una exposición universal donde se puso junto a la Torre Eiffel. Todavía no existía la Torre Eiffel, pero era el barrio del Trocadero, un estanque con estas plantas acuáticas, y que él le marcó la vida y los quiso tener y los logró tener en su jardín. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, él, a su manera, porque pues no fue militar ni nada, por festejar la victoria decide regalar unos cuadros al Estado francés, y el que va a cargo pues le enseña
los cuadros en el taller de Giverny, y son estas series que están en el Museo de la Orangerie, que son fabulosas, muy bonitas, sí, ¿no? sí, sí. Oye, Ana, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, cuéntanos qué cursos, qué talleres, qué tienes próximamente, y dales por favor tu WhatsApp para que te puedan contactar. Pues miren, justo sobre este tema del impresionismo voy a dar un curso en línea, van a ser los martes a las 11 de la mañana. Es un curso corto de 5 sesiones. Les doy mi WhatsApp para quienes quieran tener mayor información. Es el 55 54 14 19 37. Este va a iniciar el 15 de agosto y termina el 12 de septiembre, ¿no? Entonces, este es un próximo curso, y por ahí también me dijeron en unos museos en el sur de la Ciudad de México, luego ya les diré en dónde, si puedo dar también una plática o un curso, ¿no? Y en el ITAM se abren los diplomados de Historia del Arte, a fines de agosto empieza el de Historia del Arte, y en septiembre es un diplomado muy bonito, muy interesante, que es sobre arte mexicano, pero también sobre gestión de colecciones. Okay. Entonces, bueno, pues estos son los cursos que vienen, más mis cursos tradicionales en el claustro de Sor Juana, o también en la UNAM, ¿no? Ahí estaré. Ya la próxima semana ya me toca arrancar con la UNAM. Ya empiezas con la UNAM. Ok, Ana. Pues sí, por favor, cuando vayas a dar una plática en el museo, que se nos fue el miércoles pasado, estuvo justamente Ana ahí en el MUNAL dando la plática, la conferencia de Monet, pero por favor cuando tengas otro vienes para que avisemos. Ay, claro, a las yo encantada que te siguen, y a ver si te gustó estar aquí en el radio. Pues por supuesto, siempre es una muy buena experiencia, y a mí me encanta también quienes escuchan. Yo soy una fan del radio, cuando voy manejando a mis trayectos voy oyendo el radio. Te subes y le prendes, yo también. Por supuesto. Oye, Ana, para cerrar este tema tan bonito, un consejo, o sea, para las mamás que tienen niños chiquitos, ¿cómo irlos metiendo a este gusto? Yo me acuerdo, a ver, tú vas a dar tu consejo, yo me acuerdo que tu mamá, mi tía, la chata, que le mando un besito, siempre me decía, bueno, y ese es un tip que yo les paso a ustedes, Ana nos va a dar el suyo, que te fijaras, por ejemplo, pues vas al Louvre, o aquí en México, a cualquier museo, lleno de obras, y que me decía, apréndete los 5 o 3 cuadros y su autor, los que más te hayan gustado, porque si no vas a salir embotada. No, apréndete 3, o sea, y visualízalo y disfrútalo, y así, de verdad, a mí eso fue lo que me fue acercando y lo que me fue haciendo de ella, ¿no? Muy buen consejo. Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo creo que una visita a un museo, y eso lo hago yo en mis visitas, en mis cursos, más de 2 horas, no. Con 1 hora, y sobre todo si van con niños chiquitos, es más que suficiente, porque si no luego se satura uno, ¿no? Y como que seleccionar qué quieres ver, porque no vamos a llegar al de antropología a comérnoslos, ¿no? Al que quieras, ¿no? Ni al MUNAL, escoge qué quieres ver, o si hay una exposición especial que te llama la atención, vas a esa exposición. Si tuviste ganas de continuar, bueno, pues ya, pero muy buen consejo. Poco tiempo también. Poco tiempo, y sabes que de lo que vas a ver, eso hasta la fecha lo sigo haciendo conmigo misma, con mi esposo, con mis amigos, con mis alumnos, con quien se deje. Pero ya que ves esa sala, digamos, lo que vayas a ver, si hay una sala, de todos los cuadros que viste de esas salas, que escojas tu favorito. Ya, viste los cuadros, ¿cuál fue el que más te gustó?
Y con eso te quedas. Ajá, y pensar por qué te gustó esto, por qué me gustó más por el formato, porque tiene el color azul más bonito, porque cuenta una historia, porque no me dijo nada a lo mejor, pero que escojas uno de cada sala y eso es lo que te llevó. Y además va a ser que vayas formando una memoria artística, una memoria plástica, ¿no? Ana, pues Así muchísimas bueno. Gracias por tu participación, por tu presencia y agradezco también a Connie aquí en la cabina. Gracias, Ana, y próximamente Connie. Te tendremos nuevamente aquí, Claro que sí, Adris, muchísimas gracias por invitarme, gracias a Promo Estéreo, Connie y a también todos por escucharnos y por vernos en Facebook. Saludos a todos también. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bye, Adiós. bye. Bye.